Muy bien. Para ir concluyendo, vamos a ser bastante rápidos en lo que establece los delitos aduaneros. Establecer que al ser delitos especiales, estos delitos aduaneros no están contemplados en el Código Penal. Entonces, ¿dónde está establecido estos delitos aduaneros? En el Código Tributario. Específicamente se desarrolla a partir del artículo 149, que dice: normativa aplicable. La investigación y juzgamiento de los delitos tributarios se rigen por las normas de este código, por otras leyes tributarias, por el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal en su parte general, con sus particularidades establecidas en la presente norma. A eso tenemos los siguientes delitos. Comentarle así de manera rápida también que los delitos aduaneros tienen un quantum de la pena bastante altos, siendo que el contrabando y la exportación agravada son de 8 a 12 años y el resto de delitos es de 4 a 8 años. Entre ellos tenemos uno, la defraudación aduanera, contemplado en 178, que es el que de manera dolosa. Todos estos delitos son dolosos, por si acaso. ¿Qué significa dolo? Que son realizados con intencionalidad. Acá no existe omisión, no quise hacerlo, no sabía, no hay desconocimiento de la norma. Y tenemos la defraudación aduanera, que es el perjudicar dolosamente a la administración tributaria de percibir tributos a través de conductas que afecten y que estén en un rango de cuantía de 50.000 UFDs o mayor. Entonces, si configura este delito, se va a investigar por defraudación aduanera. Esta pena tiene una sanción de 5 a 10 años y una multa del 100% de la deuda tributaria. Ahora tenemos el delito más frecuente que se aplica dentro de nuestra normativa, que es el contrabando, que está contemplado en el 181, que es introducir mercaderías sin documentación por rutas clandestinas, etc. ¿Cuál es el monto de la pena? Es de 8 a 12 años. Desde el 181 aclararles también de que por una cuestión de armonización del Código Tributario, porque han sido incorporados en el Código Tributario estos delitos aduaneros, entonces desde el 181 se maneja el 181 bis, 181 ter, 181 quater, quinques, que llegamos hasta el 181 millies. Porque si llevaba el 182, 183, hubiera generado discordia, porque ese artículo en específico cambiaría la esencia y generaría muchos problemas en el sujeto pasivo como en la aduana en su interpretación. En función de ello, a partir del 181 hasta el 181 números, se maneja en un solo artículo que obviamente es desglosado, y ahí está toda la gama de los delitos aduaneros. Y el 181 bis nos señala delito de usurpación de función aduanera. Aquel que no tiene la atribución, que no tiene el ejercicio legal para poder desempeñar una actividad, entonces sí va a ser sancionado como usurpación de función aduanera. Esta sanción tiene una pena privativa de 4 a 8 años. Por ejemplo, un caso rápido y concreto: yo soy exfuncionario y no he hecho la entrega de mi credencial. Y con esa credencial pretendo, digamos, realizar actos irregulares. Voy a la carretera de Pailón, ya ingresando a Cotoca, por ejemplo, y con mi credencial hago parar ahí todo mi equipo y digo: somos funcionarios de aduana, ¿qué estás llevando? Contrabando, por favor, arreglemos de alguna forma, y ahí empieza una negociación. Si soy sorprendido, entonces con seguridad de que uno de los delitos con los cuales se me va a investigar, la investigación va a ser por usurpación de función aduanera, porque no tengo la atribución, no tengo el mandato ese instante para poder ejercitar una acción a nombre de la institución. 181 per, sustracción de prenda aduanera. Tenemos a la sustracción de prenda aduanera cuando ya está bajo el amparo de la potestad aduanera
no existe algún tipo de pérdida. Pónganse que están en un despacho aduanero, están bajo prisión del concesionario. He traído 100 televisores. De esos 100 televisores, extrañamente, 1 o 2 días aparecen 90. 10 le salieron y desaparecieron. Entonces, la aduana va a ejercitar la acción penal en contra del concesionario o en contra de los estibadores, en contra de los presuntos responsables por sustracción de plomba aduanera. 181 cuater, falsificación de documentos aduaneros. El que falsifique, altere documentos, declaraciones, registros informáticos, si soy sorprendido y genera las dudas razonables de una investigación, entonces se me iniciará el proceso bajo una sanción de 4 a 8 años. Aquí hacer un mini acápite en lo siguiente. Hasta el día de hoy he cuestionado, y esa es una posición mía, cuando a funcionarios de aduana he preguntado y les dije, ¿y qué es un documento aduanero? El glosario de la Ley General de Aduanas, la Ley 1990, establece qué es un documento aduanero. Entonces, si yo no puedo determinar qué es un documento aduanero, ¿cómo puedo iniciar un proceso de falsificación de documento aduanero? De registro informático, sí, digamos, siendo yo, tengo el usuario y contraseña como auxiliar de la función pública y hago unas modificaciones irregulares, soy sorprendido, entonces está a prima facie, como se dice, a la vista. No hay forma de negar ese aspecto. Pero el documento, ustedes me dirán, pero la DIN, la DUI, la factura comercial, la lista de empaque son documentos aduaneros. No, son documentos que sirven para generar un despacho aduanero, más no son emitidos por la aduana nacional. Entonces, un abogado inteligente podría llevar este enfoque de falsificación de documento aduanero a la vía ordinaria y tener una investigación por falsedad de documentos. Y usted me dice, ¿y en qué me beneficia? ¿En qué gano? Acá el cuantum de la pena es de 4 a 8 años. En una falsedad de documento en materia ordinaria penal es de 1 a 5 años. Entonces, es en función a ese tipo de estrategia que se puede manejar. 181 que es asociación delictiva aduanera. Para configurar este delito tiene que existir un círculo vicioso, una cadena de participación de varios integrantes donde estén funcionarios de aduana, transportador internacional, el consignatario, el importador, el chofer, el concesionario, es decir, toda una estructura para intentar burlar controles operativos de la aduana nacional. Si soy sorprendido en la comisión de este delito, entonces la sanción será de 4 a 8 años. 181 sexies, falsedad aduanera. La falsedad aduanera es cuando el servidor, ese es el verbo rector, el servidor público, en este caso funcionario aduanero, que posibilite y facilite a terceros la importación o exportación de mercancías que estén prohibidas por ley expresa o posibilite la exoneración o disminución indebida de tributos, así como los que informan o certifican falsamente. ¿Cómo se puede dar esto? Les pongo un ejemplo hipotético. Compro un camión para un despacho aduanero. Es sorteado acá en el rojo. Debo ir a verificar. En la encuesta internacional de carga dice 100 televisores, pero extrañamente hay 150 televisores. Como está en canal rojo, significa que debo verificar físicamente con la verificación documental. Entonces veo que hay 50 televisores de más. Debería generarle un acta de comiso. Pero ahí me convencen y le dicen entonces, hágase la vista ahora y solo vio 100 televisores. Y aquí está unos recursitos. Entonces, yo estoy falseando como servidor porque estoy dando plena fe de algo irregular, de un acto ilegal. Entonces, si soy sorprendido, porque hay obviamente bastantes filtros de control, no solo es la fe del funcionario, va a estar el concesionario al momento del levante, el de seguridad, el estibador, es decir, hay harta gente que está verificando siempre si es correcto o no es correcto.
Entonces, la pena privativa de libertad en este caso es de 4 a 8 años. Cohecho activo aduanero. ¿Cómo se configura el cohecho activo aduanero? Es la persona natural o jurídica, es decir, el sujeto pasivo, el operador, el importador, el consignatario, el transportador internacional, quien sea, quien ofrezca a un funcionario público para que haga o deje de hacer algo que está dentro de sus propias funciones específicas. Si se descubre eso, entonces configuro como cohecho activo. Y el que recibe, que viene a ser el funcionario, configura a la vez también cohecho pasivo, porque va a incumplir sus funciones a cambio de una prestación económica. Entonces, cohecho activo para el que ofrece, cohecho pasivo para el que recibe. Cohecho activo para el sujeto pasivo, que en este caso es importador, el que forma parte de la logística aduanera, y cohecho pasivo para el funcionario público que recibe para que cumpla alguna de sus propias y específicas funciones. 181 OCTES, tráfico de influencia en la actividad aduanera. Es cuando yo tengo cierta potestad de poder y de decisión. Pónganse un gerente, un inmediato jefe superior, que comunico a algún funcionario para que deje de hacer algo que está en sus propias funciones. Pónganse un ejemplo hipotético. Yo, gerente, agarro a un funcionario en el puesto de control de Abapó, que es el que ingresa desde Yacuiba, Caribe, hasta Santa Cruz, y le digo, hola, ¿cómo estás? Está el gerente, ¿cómo está? Le dicen, lo siguiente, va a pasar un camión con carpa roja, ese es un compadre, quiero evitarle que no tenga problemas. Entonces, no le haga el control y que se vaya, porque sé que hay una línea de camiones que y él lo que menos quiere es perder su tiempo. No le dicen con el mayor de los gustos, ay, qué bueno, y de paso vamos a ver tus vacaciones o voy a ver el trasladarte a otro lado, ¿dónde quieres estar? Entonces, bajo esa situación, yo incumplo algo que está en mis funciones, pero es una orden que haya recibido de mi superior porque me está influenciando a cometer un ilícito. Porque todo es sorprendido, imagínense, dejo pasar. Está avanzando y justamente un control operativo de funcionarios de LUCOA frenan a ese camión, revisan, no tiene documentación, van a poner en conocimiento de la autoridad, se va a generar una investigación y lo inmediato, primero que va a saltar es decir, ¿cómo dejaron pasar por ese puesto de control? Entonces, funcionario Juanito Pérez, ¿qué ha pasado? Y el otro va a cantar como un karaoke, va a decir, sí, el gerente me llamó, me dijo esto y tal cosa. El gerente obviamente va a ser investigado, les estoy poniendo casos hipotéticos, ¿no? Que pueden ser producto de la verdad. Así como dicen, como se me fue el término que decía, es producto de la ficción, pero puede contener hechos reales. Entonces investigará y este funcionario, por el cargo jerárquico que tiene, ha influenciado y ha configurado tráfico de influencias en la actividad aduanera. Y por último tenemos el 181 Núñez, que es el contrabando de exportación agravada. Esta exportación agravada se da también, por lo general, un lugar frecuente es nuestra zona fronteriza en Desaguadero, donde incluso a través de medios de comunicación se ha visto que camiones con gasolina salen y llevan a otro país. ¿Por qué? Porque en nuestra gasolina los hidrocarburos están subvencionados por el Estado. Cuando ustedes cancelan el monto de su litro de gasolina, solo pagan el 70% y el otro 30% lo paga el Estado. Entonces, en otro país, el valor de esa gasolina es mucho más alta, mucho más cara. Entonces, sí es un negocio rentable cometer estos ilícitos, pero si son sorprendidos, entonces sus penas son bastante altas. De igual forma, si hay productos, por ejemplo, que están subvencionados porque el Estado está apoyando, si son sorprendidos dentro de la franja
territorial de 50 kilómetros, entonces van a ser procesados. De igual forma, en este caso de exportación agravada son bastante radicales. Si soy sorprendido en intentar cometer, es decir, sería un delito frustrado, aquí no hay la tentativa, porque de frustrado obviamente se entiende como un delito consumado y se va a ejercitar todas las acciones como un delito consumado. La pena en esta exportación agravada es de 8 a 12 años. El medio de transporte ya no es como el contrabando convencional, donde establece las 200.000 UFLs y el 50% de multa para que pueda ser retirada. Si soy sorprendido en una exportación, el medio de transporte va a ser comisado definitivamente. Si existe indicios y se realiza un allanamiento donde encuentre un galpón que tenga este tipo de mercancía que es prohibida en su exportación agravada, igualmente puede procederse a los embargos de esas casas como medios que han facilitado la comisión del delito. Para concluir, como les he indicado, tenemos la impugnación tributaria en la vía administrativa. Los derechos constitucionales siempre que se mantienen vienen a ser el derecho a defensa, petición, seguridad jurídica y el debido proceso. Están consagrados en nuestro artículo 115 y 117 de la Constitución. ¿Por qué se impugna? Porque hay diferentes opiniones, porque quiero tener una opinión, porque quiero ejercitar justicia, sentar precedente, quiero ganar tiempo, significa un costo-beneficio, son políticas de la empresa, no impugnar y pagar significa reconocer, o porque pretendo también defender mis derechos. Es de acuerdo a la característica y a la situación que cada persona considera. ¿Cuándo se debe impugnar? Dentro de los plazos correspondientes, porque si impugno fuera de los plazos, obviamente no va a ser admitido. Cuando estoy consciente de los riesgos y cuando no tengo tal vez otra alternativa. ¿Cuál es el marco normativo que establece? Pues el Código Tributario y la Ley 3092 que está incorporada en el Código Tributario. ¿Ante quién se presenta? Ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. ¿Dónde se ha emitido el acto? Por ejemplo, si se emite en Puerto Suárez, póngale, la autoridad regional va a ser de Santa Cruz. No se puede presentar en La Paz, no lo puedo presentar en o en Sucre. Tiene que ser en el lugar de la jurisdicción y competencia establecida. Si es propio de Santa Cruz, en Santa Cruz. Si es un acto de Pisiga, póngale en Oruro, presentaré en la regional de Oruro. ¿Cuáles son los actos impugnables? Las resoluciones determinativas y las resoluciones sancionatorias. El 143 era muy limitativo en cuanto al ámbito de aplicación de la fase recursiva. Sin embargo, con la ley 3092, en su artículo 4, que ha incorporado al 143, ahora ya menciona actos administrativos. Y hace un catálogo de cuáles son estos actos, y el más importante, que es el que está con negrita, dice todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. Entonces, con eso me apertura un abanico inmenso de posibilidades, porque el anterior simplemente era resolución sancionatoria y resolución determinativa. En cambio, ahora con la 3092 es todo acto administrativo, que sea definitivo o particular y emitido por la Administración Aduanera. Entonces, ahí es donde ingresa, por ejemplo, un PIET, que es un prohibido de inicio de ejecución tributaria. ¿Podrá ser impugnable? Sí, porque es un acto administrativo definitivo, es particular porque está a nombre de un sujeto pasivo y es el funcionario de aduana, la autoridad que está firmando, la que me está entregando este documento. Entonces, cumple todas las características de un acto administrativo y sí es sujeto a una impugnación. Una carta de respuesta podrá ser sujeta en la vía de impugnación, sí, si tiene el carácter definitivo. Un proveído, de igual forma, si tiene un carácter definitivo. Por lo general se utiliza, y les comento, este tipo de muletillas, que lo hemos utilizado en nuestro consorcio y nos ha dado grandes resultados. ¿Por qué? Porque los sujetos pasivos se dejan vencer con los plazos. Imagínense, tenía sus 20 días para presentar su recurso de alzada. No lo hace, porque dice, no sabía, no conocía y no quería contratar un abogado. Pero después se da cuenta de que contratar un abogado le va a significar muchos más problemas porque ya le van a iniciar medidas coactivas.
Entonces, ¿cómo vuelvo al juego? Va la pregunta. Entonces, presento un incidente de nulidad diciendo no se notificó de manera correcta o algún error o algún vicio. La aduana me va a decir, ándate al cuerno, disculpe la palabra. Sí, en términos técnicos, me va a decir, la administración aduanera se ratifica en el procedimiento y hemos cumplido la normativa. Listo. Pero esa respuesta que tiene un carácter definitivo, porque no tengo otra vía idónea de poder recurrir de impugnación, porque no está establecido en la ley de procedimiento administrativo, cumpliendo lo que dice el 3092, me apertura a que sí puedo irme en un recurso de alzada. Y acá justamente dice que requisitos para poder poder acudir a la vía recursiva, que sea un acto administrativo, que sea definitivo, que sea de carácter particular y que sea emitido por la administración tributaria. Cómputo de plazos, ya los hemos visto anteriormente, si son menos de 10 días, son días hábiles, más de 10 días son días corridos. La característica es referente a las notificaciones de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. Estas notificaciones se las hacen cada miércoles en Secretaría, excepto solo en 3 casos. La admisión del recurso, que se va a notificar de manera personal, el conocimiento del recurso de alzada a la administración tributaria, es decir, a la aduana, tengo que notificarle de manera personal para que éste pueda contestar, y la resolución del recurso jerárquico. Son los únicos que son personales o mediante cédula. El resto, yo estoy en la obligación de apersonarme cada miércoles a la autoridad regional a poder ver qué notificaciones son las que han salido en mi caso. ¿Se cumplen los plazos en la administración regional? Sí se cumplen. Incluso se les otorga un usuario y contraseña donde ustedes van verificando a través de la página web el seguimiento de su trámite, donde les va a señalar hasta qué fecha tienen para la presentación de algún acto. Vamos a ver cómo se interpone un recurso de alzada. Se la presenta ante la IT regional, es decir, a la que corresponde, va una carta memorial en 4 copias, debo contar con las facultades expresas. ¿Eso qué significa? Que no puede presentar otra persona que no sea yo el afectado. Es decir, no solo la presentación, sino el recurso. ¿Me entienden? La otra persona puede ir y presentarme la misma, pero tiene que estar formado por el que está siendo afectado. Puede ser que digamos, firme el recurso, ponga y que diga, no, mi hijito se ha ido a una beca, está en Colombia y no ha podido presentar este recurso, no se firma. No, tiene que ser el directamente afectado. ¿Puede presentar otra persona mi nombre? Sí, pero con mi firma. Quitar los datos de las partes, tanto del recurrente, es decir, yo, mis datos generales, de la autoridad recurrida contra quién estoy recurriendo, debo adjuntar el acto impugnado y señalar la cuantía. Los fundamentos de hecho y derecho. ¿Cuáles son los fundamentos de hecho? La relación que ha ocurrido en fecha tanto, un acta de comienzo, en fecha tanto se emitió el acta de intervención, en fecha tanto la resolución, presenté estos descargos, hecho caso a la documentación que he presentado, por tanto, me he vulnerado mi derecho. Listo. Fundamentación de derecho, el respaldo jurídico, en qué baso la pretensión que pretendo hacer que se cumpla. Debo adjuntar los documentos originales y copias, esto en lo referente a personalidad jurídica. Cuando son personas jurídicas, tienen que presentar el testimonio de constitución de sociedad y la representación legal. Solo el representante legal puede ser el que esté firmando. Si no, va a ser observado. ¿Necesita firma de abogado? De acuerdo a lo que establece la ley de procedimiento administrativo, basándose en el principio de informalismo, no. Por eso es que puedo presentar en carta, puedo presentar en memorial, puedo presentar en una hoja rosa, puedo presentar en pulsos, como mejor parezca. No existen los ritualismos administrativos de formalismos jurídicos como ocurre, digamos, en la administración de justicia ordinaria, donde uno tiene que presentar en hoja blanca con imágenes, firma de abogados y no tiene validez. Plazo para presentar 20 días. A ese recurso de alzada me pueden admitir o me pueden observar. Si me admiten, notificación personal. Si me observan, tengo 5 días
para subsanar. La notificación personal que se le va a hacer a la administración recursida, en este caso a la administración de aduana, tiene 15 días para poder contestar. Al contestar, está en la obligación de remitir el expediente administrativo, que es el motivo de la litis o el motivo de la causa o del conflicto jurídico administrativo. Paralelamente a esa contestación, para ambas partes se apertura un término probatorio de 15 días. En esos 15 días yo puedo presentar, conforme a lo que dice el artículo 76-77, todos los medios legales que la ley me franquea. Es decir, no solo me voy a limitar a presentar o ratificar en el expediente. Es decir, puedo solicitar inspecciones, puedo solicitar reconstrucciones, puedo solicitar declaración de testigos, puedo solicitar peritajes de acuerdo a la estrategia jurídica que yo considere que sea necesaria. Apreciación, pertinencia, oportunidad de la prueba. De acuerdo al 81, también señala de que si yo quiero presentar una prueba que es dilatoria, inconducente, superflua o ilícita, obviamente va a ser rechazada. También si la presento fuera de plazo. Ahora, sobre esto, la administración tributaria, ¿qué ha señalado? Que si yo pongo en conocimiento de que esa prueba que me ha vencido el plazo recién he tomado conocimiento, entonces se puede activar el juramento de reciente obtención. Paralelamente al término de prueba, tengo los alegatos. Los alegatos son las conclusiones finales, es decir, ¿qué es el abordaje que he realizado? He presentado mi recurso de alzada, qué he logrado dentro del periodo de prueba y qué pretendo que se logre. No cometan el error que realiza el 80% de todos los abogados o de todas las personas que tienen este tipo de conflictos, que agarran y hacen un copy-paste del recurso de alzada y ponen simplemente alegatos. No va a cambiar en nada, entonces al momento de la emisión de la resolución simplemente va a decir todos los argumentos vertidos en el recurso de alzada están contemplados en sus alegatos. Es decir, no va a haber nada más. En cambio, los alegatos tienen que señalarse de manera precisa porque es lo último que ustedes pretenden para que pueda entender la persona que va a emitir ese recurso. Entonces, si tienen que respaldar con algún tipo de doctrina, alguna sentencia constitucional o aclararlo de mejor forma para que pueda salir favorable, ese es el momento oportuno para presentar los alegatos. ¿En qué tiempo se presenta? En 20 días. Estos pueden ser verbales o pueden ser escritos, de acuerdo a la estrategia jurídica que consideren. Si es verbal, agarro un nivel y solicito señal en medio de hora para mi fundamentación de alegatos de manera verbal. Si es escrito, hacen la fundamentación técnica, teórica en el documento que presentan. A eso se va a emitir una resolución y a esa resolución puede haber la posibilidad de una solicitud de complementación dentro de 5 días, pero simplemente aspectos formales, no al fondo de la resolución. Si vamos a un error porque somos humanos perfectibles a cometer errores, entonces sí pueden ser subsanados ese tipo de cuestiones que no afectan al fondo. ¿Qué partes debe llevar la resolución? Como todo, debe contener un encabezado, números, datos de partes, datos del acto impugnado, del expediente, lugar y fecha, descripción del acto impugnado, tramitación del recurso de alzada, argumentos de las partes, la admisión, la respuesta, término probatorio y alegatos. Y esta viene a ser la parte fundamental. Cuando ustedes tengan la oportunidad y pueden ingresar a la página de la Autoridad Regional de Información Tributaria, hay una página que se llama CIDOT, Sistema de Doctrina Tributaria, y ahí pueden ver todos los recursos de alzada y recursos jerárquicos de acuerdo a la necesidad. Pueden poner prescripción, digamos, si es el caso de ustedes, les va a salir un catálogo de resoluciones. Entran a esas resoluciones y ahí va a explicar todo lo que está contenido. Pero la fundamentación técnica jurídica, como las sentencias constitucionales, viene a ser el ratio decidendi. El ratio decidendi significa la razón de ser. Ahí está expuesto el criterio que está emitiendo la autoridad para dar la razón a uno o ratificar la resolución de la administración aduanera. Y en la parte resolutiva, donde establece la parte del por tanto ratifico, por tanto revoco, etcétera.
Ahora, otro aspecto importante para que vayamos concluyendo, solo se presentan en la parte resolutiva de tres formas: revocatoria, confirmatoria o anulatoria. Revocatoria puede ser total o parcial. ¿Qué significa revocatoria? Que me han dado razón, deja sin efecto el acto que está vulnerando. Tal vez indica si revoca el acta de intervención número tantos, hasta incluso el acta de comiso, porque ha presentado de manera legal. Listo. Confirmatoria, eso es lo que no queremos, porque confirmatoria sería ir en contra de nuestro interés. ¿Qué va a significar? Se confirma la resolución sancionatoria de contrabando contranacional, entonces están dando la razón a la administración aduanera. Anulatoria, que desde mi punto de vista simplemente es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque va a decir, se anula hasta el vicio más antiguo, siendo que no se le ha notificado de manera correcta, se anula hasta ese acto, debiendo emitirse una nueva resolución, debiendo notificarse de manera correcta. Pero el proceso va a continuar y va a seguir. La parte resolutoria en los recursos de alzada son de cumplimiento obligatorio. Y a eso tengo la apertura de interponer un recurso jerárquico que tiene las mismas características que un recurso de alzada. Acá en este cuadro pueden ver a detalle, es un flujograma que se les pone en conocimiento de todo cómo se desarrolla de manera muy didáctica, que les puede servir como un elemento para que les sirva hacia el futuro en la presentación de sus recursos de alzada. Con esto daríamos concluido y creo que he corrido la velocidad del rayo, licenciado Tapia. Eso sería en cuanto a mi participación y espero que les haya servido como una herramienta práctica a todos los alumnos y entramos a la segunda fase si existe dudas, consultas, preguntas. Muchas gracias, querido Javier. Y bueno, en realidad pues esto es demasiado amplio, ¿no? Has intentado resumir de la manera corrida, pero es importante, ¿no? Y a los que han quedado en clases, yo les prometo, y justamente me voy a hablar con el doctor, para que hagamos un taller completo, ¿no? Porque, bueno, en realidad es muy importante, más a los que estamos dentro de la operativa de comercio exterior, y los que ya estamos fuera de aduana, obviamente, ¿no? Tenemos que, en algún caso, agentes despachantes de aduana, importadores, conocer la normativa y tener profesionales como Javier que nos puedan orientar para que si hay algún error de la administración tributaria, aduanera en este caso, si no vulnere nuestros derechos, ¿verdad? Y eso es de conocimiento, porque lamentablemente todos los importadores o las empresas que a veces están en conflictos con la aduana, lo único que hacen es pagar, ¿no? Pagar para que no se dilate el tiempo o para que no pase el tiempo, y lamentablemente le estamos dando como la razón que no debería, pero lamentablemente es así en nuestra jurisdicción de Bolivia, ¿no? O los mismos importadores o operadores no queremos hacer lo que se debería hacer, ¿sí? Defenderse ante cosas que realmente la hemos manejado bajo un aspecto legal. Tenemos 5 minutos, por favor, las preguntas que tengan, está abierto para que puedan hacerle las preguntas al doctor, a mi persona. Y si continuamos en los 5 minutos y se cierra, les rogaría que lo hagan también en el grupo. En el grupo también, en el grupo de WhatsApp está el doctor Javier, y cualquier duda u otra que tengan, pueden hacer. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, por favor, abierto sus micrófonos para que puedan empezar. ¿No hay ninguna pregunta, señores? Yo tengo una pregunta, Licen. Dale, Luis Fernando, dale. Ya, sobre el tema de los plazos para poder pagar, comentó que tenemos 20 días, ¿no es cierto? A pesar de que dice que uno tiene para presentar, cuando sale el acta de diligencia, creo que son 3 días la documentación de respaldo. Y aparte de eso, empiezan los plazos a correr que si uno va como que le descuenta
de la omisión de pago más la multa, ¿no? Iba sumando, primero es el 20%, el 40%, el 60%, creo que es algo así, ¿no? Entonces, antes de que uno pague, por ejemplo, el 20%, ¿cuánto tiempo es? Bien, muy pertinente la pregunta que haces, Luis Fernando. Comentarte, una vez que, como habíamos indicado, el acta de diligencia es un acta previa, simplemente es como un acta de investigación para que el fiscalizador tenga la duda razonable, verificable, y a partir de eso va a emitir la vista de cargo. Una vez que se notifique esa vista de cargo, de acuerdo a la modificación que ha habido por decreto supremo, ahora es 20 días para acogerse a lo que está establecido en el 157 del Código Tributario, que es el arrepentimiento eficaz. Entonces, ¿qué significa? Que simplemente voy a pagar la omisión de pago que pretenden endilgarme y me van a liberar de la multa, que es del 100%. Hasta ahí, bastante claro. Ahora también la norma ha establecido de que hasta antes de la emisión de la resolución sancionatoria, puedo acogerme a un beneficio del 80% y simplemente cancelaría el 20%, pero el 20% de la multa. ¿Me entiende? En ahora ya me han liberado el 100% si pago dentro de los 20 días, pero no pago. Pasa los 30 días. Tiene 60 días para emitir la administración aduanera su resolución. Hasta antes de que emita su resolución, entonces sí puedo acogerme a un beneficio de la liberación del 80%, pero de la multa. La omisión de pago no se va a mover, no va a cambiar jamás. Sí, la multa, es decir, voy a pagar mi 100% de omisión de pago más un 20% de la multa. Ahora, no pago, me notifican mi resolución sancionatoria. Hasta antes de la presentación del recurso de alzada, también puedo ser sujeto a un beneficio, pero solo en la multa. Si ya no va a ser el 20%, ahora me dicen, sí, vas a pagar un 40%. Y un 60% yo te libero, pero no vayas en recurso de alzada, pero solo en la multa. Y si voy en recurso de alzada, durante la tramitación del recurso de alzada, sí se me puede liberar hasta un 80%, es decir, un 20% me beneficia y un 80% pago. ¿Me entiende? Es decir, hay varias etapas donde diplomáticamente me dicen cancelar, pero también te voy a dar un pequeño plus, a pesar de que has presentado el recurso de alzada, vas a pagar un 80% y un 20% te estoy ayudando. Si es hasta la resolución sancionatoria, de un 60%. Si es hasta antes de la emisión de la resolución, de un 80%. Y si es dentro de los 20 días que tengo para presentar mis descargos, que es 30 días hasta el día 20, sí se me libera ahí el 100%. Así. Doctor, muchas gracias. Cualquier pregunta más, por favor, para no volvernos a conectar y dejarlo ahí, háganlo por medio de audio o lo escriben al WhatsApp, por favor, para que ahí el doctor o mi persona pueda responderles. ¿No? Con esto acabamos, por favor, y muchas gracias. Les agradezco mucho. Ya van a tener novedades respecto a otros talleres. Dios los bendiga y estamos en contacto. Muchas gracias, un placer. Gracias, hasta luego. Ocasión. Hasta luego.